Gracias, gracias, Sony, por esa introducción tan agradable. Tenemos algún tiempo en el negocio de la detección de gases y la idea es compartir lo que a través de 25 años de estar en detección de gases, pues he aprendido y siempre, como dice Sony, es bueno nutrirse, aprender, saber nuevas técnicas, nuevas metodologías y algunos trucos que con el paso del tiempo y con el uso de los equipos va uno adquiriendo. Entonces, son temas tan básicos que a veces los damos por descontados. Y en el ajetreo del accidente o del uso de los equipos, realmente los descuidamos. La idea de esta charla es precisamente comentar ese tipo de detalles que hay que tener siempre presentes porque son detalles pequeños que nos pueden generar un accidente o que nos pueden llevar a una situación más crítica. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Voy a quitar la imagen porque realmente baja mucho la calidad de la transmisión. En México a raíz de la pandemia, mucha gente trabaja ya desde casa y uno tiene realmente una internet para servicios caseros, no industriales. Entonces, voy a quitar la cámara y voy a compartir mi pantalla con ustedes para comenzar con esta pequeña charla, que espero la encuentren útil y todos aprendamos algo de ella. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, correcto. Sí, Ok, Claro. bueno, positivo. Disculpa, bueno, Jesús. te va bien. A los dime. compañeros, por favor, pongan sus micrófonos en mute y pueden ir escribiendo en el chat las preguntas que tengan y también haremos una sesión de preguntas. Uy, perdón. Una sesión de Eh, preguntas al final. Sí, es que ok, estaba perdiendo el poder compartir la pantalla con ustedes. Ya puedes continuar. Ok. Ahí la ven. Tony, ¿sí se ve la pantalla? Sí, le estamos viendo, le estamos viendo. Estás Ok, en un par de slides adelante. ok, de acuerdo. Bueno, vamos comenzando. Normalmente, ¿para qué utilizamos los detectores de gas? Pues para preservar la vida de nuestros trabajadores, para ayudarlos a que no se expongan innecesariamente a la presencia de gases tóxicos o de la toxicidad de todos los compuestos orgánicos y gases tóxicos industriales que existen en los diferentes tipos de industrias que manejamos en nuestros respectivos países. Pero también para proteger las instalaciones de la empresa, evitar que haya fuego, que haya una explosión, que tenga consecuencias de vidas humanas, pero también la gente se quede sin trabajo, desaparece la fuente de ingresos. Entonces, estos son algunos de los términos que utilizamos en la detección de gas, que como decía yo al principio, son muy básicos y hay que tener en cuenta. Primero, el límite inferior de explosividad, en español LIE, en inglés LEL o LEL, Lower Explosive Limit, es la concentración mínima que se requiere de un gas combustible para que con la presencia de oxígeno, la presencia de chispa y ese gas o compuesto haya una explosión o un fuego. Abajo de esta concentración, la mezcla no es rica en combustible. Puede haber chispa, puede haber oxígeno suficiente, pero no hay combustible suficiente. Por lo tanto, no hay una ignición o una explosión. Luego viene el LSE, que es el límite superior de explosividad en español,
y en inglés el Upper Explosive Limit. Todos los gases combustibles tienen un límite inferior y un límite superior. El riesgo está No se fue o yo me quedé sin audio. Sony, no se escucha, Sony. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí, disculpa, que estaba poniendo en mute a los participantes y bloqueé al señor Jesús, discúlpame. También. Bueno, no Jesús. importa, no importa. Decía yo que todos los gases combustibles que pueden generar una explosión tienen un límite inferior y un límite superior. Ya mencionamos que el límite inferior es la cantidad mínima de ese compuesto que se requiere para poder cerrar el famoso triángulo del fuego, o sea, combustible, oxígeno y chispa. Y el límite superior es el límite máximo de concentración de ese gas o de ese combustible para poder seguir con el incendio. Arriba de esa concentración ya la mezcla es demasiado rica. El combustible ha desplazado el oxígeno y por lo tanto la combustión ya no es completa, ya no es continua. ¿Sí? Entonces, vamos en un slide posterior, vamos a ver algunos ejemplos de límite inferior y superior de explosividad de los gases más conocidos. Las ppm o partes por millón son las unidades para medir la concentración de los gases tóxicos principalmente. Entonces, vamos a ver la equivalencia entre por ciento volumen y partes por millón para que correlacionamos ambas concentraciones. Dentro del modo de la protección física y de salud de los trabajadores, existen algunos términos y algunas alarmas que los equipos monitores de gas dan durante su utilización. Primero es TWA, que es Time Weight Average. Este es el promedio ponderado en el tiempo de trabajo. Es la concentración de ese gas que el ser humano puede digerir o procesar mientras no supere la exposición por 8 horas en cada turno de trabajo. Esta concentración de todos los gases que son tóxicos los tiene OSHA en sus documentos. Y cualquier compañía que venda respiradores debe tener acceso a ese tipo de información, porque ahí está el TWA de todos los compuestos tóxicos industriales que existen actualmente. Y está relacionado a un día de trabajo de 8 horas. El STIL, que es el Short Term Exposure Limit, es lo mismo que el TWA, pero está relacionado a un tiempo más corto. A 15 minutos, nada más. Por si hay concentraciones demasiado altas y que en 15 minutos van a llegar a ese límite STIL. En una jornada de trabajo no deben existir más de 4 alarmas STIL en la misma área, claro, y del mismo compuesto. ¿Sí? Y mínimo debe pasar 1 hora entre una exposición y otra exposición. Si esto no sucede así, entonces tenemos que revisar la ingeniería, tenemos que revisar la relación aire, gas presente, ¿sí? Porque quiere decir que no hay la ventilación suficiente. Y estas 2 alarmas las dan los equipos monitores de gas. Hay alarmas STIL, hay alarmas TWA. Siempre que puedo trabajar o platicar con los trabajadores,
les hago el hincapié de que cuando un equipo detector de gas muestre una alarma STIL, no lo apaguen, no lo dejen en el sitio de trabajo, sino que salgan junto con el equipo. ¿Por qué? Porque el equipo tiene que respirar, o el sensor tiene que respirar aire fresco, aire no viciado, y el trabajador también. Entonces, ellos con el equipo en su mano no pueden volver al trabajo hasta que el equipo haya cesado la alarma por sí solo, porque realmente ahí está trabajando o está actuando como si fueran los pulmones de un trabajador. ¿Sí? Entonces es importante que ellos entiendan que no deben de callar esa alarma o ignorar o apagar el equipo. Hay que salir junto con el equipo. Lo mismo si hay una alarma de TWA. Y esto los jefes de seguridad deben de saberlo y deben de proporcionarlo a sus trabajadores para que puedan interpretar las lecturas que dan los. No nada más hay alarma alta, alarma baja de presencia de gas. Ahí es, bueno, que alarma baja, hay que checar qué está pasando, cuál es la fuente de emisión y solucionarla para que el trabajador pueda seguir operando. Si es algo que no se puede cancelar o cerrar porque es parte del proceso, entonces nada más cuidar que esa concentración presente no sea lo suficientemente alta como para disparar una alarma de STIL o una alarma de TWA de un monitor. Por eso es importante que cuando las gentes estén trabajando, siempre tengan un equipo en sus áreas de trabajo. También dentro de la protección de salud de los trabajadores, existe un término que es el TLV, que es el Threshold Limit Value. Esta es la máxima concentración de una sustancia a la cual un trabajador puede estar expuesta sin que presente efectos en su salud, en su ergonomía, durante 8 horas de trabajo y por 5 días a la semana. O sea, una jornada de 40 horas de trabajo a la semana. Está relacionado a esa cantidad de trabajo. Viene otro término también muy usual, el IDLH, que es Immediately Dangerous to Life or Health. Es la concentración de un gas que puede causar daño inmediato o permanente a la salud o a la vida del trabajador. La secuela depende del tiempo de exposición y de la concentración de dicho compuesto. Y les voy a presentar en un slide los efectos de los gases industriales más comunes en nuestra industria, en todo el tipo de industrias que manejamos en nuestros países. Y finalmente, un término también que es importante conocer es IP. El IP, hablando de fotoionización o de índice de ionización, es la cantidad de energía que requiere un compuesto orgánico volátil para ser ionizado por el sensor de fotoionización. Cuando puede ser ionizado, él puede ser medido a través de un fotoionizador y lo vamos a ver posteriormente. También el otro término es IP, es el índice de protección contra polvos y contra humedad o agua, para que no entren dentro del equipo. En un par de slides les voy a dar más información al respecto. Al final dejamos, si hay alguna pregunta, al final las dejamos. Sony, ¿está bien? Sony. Bueno, ¿sí me escuchan? Por aquí estamos, sí. Ok, correcto. Las preguntas las dejamos para el último. De acuerdo. Ok, seguimos. La energía de ionización. Aquí ustedes ven 3 tipos de. Jesús, ahí sí te perdimos. Jesús.
Jesús, ahora sí te perdimos. Caray. Ya volviste. Déjame. Ya volviste. Ok. Nos Bueno, quedamos que estas ok, son perfecto. Estos son las energías de ionización. los potenciales, las energías de ionización de los compuestos. Y para poder detectar esos compuestos a nivel mundial existen 3 intensidades de lámpara. 9.8 electrovolts, 10.6 electrovolts y 11.6 electrovolts. Jesús, una pregunta, disculpa, una Dime. pregunta. En Sí. la parte de ionización, los VOC, ¿qué significan? Compuestos orgánicos volátiles o volatile organic compounds en inglés. Como pentano, cloroformo, benceno, son gases Sí. que no son tan comunes y que no son detectados por los detectores de gases comunes. Sí, efectivamente, no en su parte tóxica, porque, por ejemplo, pentano, acetona, benceno, tienen explosividad y pueden ser Ajá. detectados por un sensor de explosividad. Pero hablando de toxicidad, la manera más fácil y correcta de medirlos es con un fotoionizador. Ok, muchas gracias. ¿De acuerdo? Nada. Entonces les decía, una lámpara de 9.8 electrovolts puede ver todos los compuestos orgánicos volátiles que tengan o que requieran una energía menor a 9.8 electrovolts. Ejemplo, el dicloroetileno, 9.5 electrovolts. Con eso, ese compuesto está ionizado y puede ser visto por una lámpara de 9.8 electrovolts. El benceno tiene o requiere 9.25 electrovolts. Puede ser visto por esta lámpara. El limoneno, 8.2 electrovolts. O sea, si esos 3 compuestos pueden ser vistos por esta lámpara de 9.8 electrovolts. Sin embargo, el acetato de etilo, como ya requiere 10 electrovolts, ya no va a poder ser visto por esta lámpara. ¿Sí? Tenemos que utilizar la lámpara de 10.6 electrovolts. ¿Sí? Nuevamente, es el mismo sistema. La lámpara de 10 puntos puede ver todos los compuestos orgánicos volátiles que requieran o que necesiten menos de 10.6 electrovolts para ser ionizados. Jesús, tengo una pregunta, si Sí, me dime. permite. Claro. Me pregunta un compañero, ¿dónde yo puedo saber los electrovolt que necesito verificar para un compuesto? Por ejemplo, si está en la SDS, si está en la tabla periódica, ¿dónde yo consigo esa información para saber la que necesito? Ok, correcto. Hay una nota técnica en Empower y las marcas que manejan detectores de fotoionización tienen una tabla como la que pueden ver aquí abajo, donde viene el nombre del compuesto, la fórmula, su número de CAS, su TWA en partes por millón, su punto de ebullición en grados centígrados y el factor o la energía que requiere este compuesto. Ejemplo, acetaldehído requiere 6 electrovolts para ser monitoreado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con una lámpara de 9.8 o de 10.6 puede ser medida. ¿Sí? Muchas gracias. E inclusive de cada lámpara existe el factor de reacción posteriormente. Porque este tipo de detector, al igual que el detector de explosividad, son detectores que tienen o pueden ver una gama de productos. Entonces hay que saber utilizar el factor de corrección en ambos sensores, explosividad, fotoionización. La lámpara de más alta intensidad que hay en el mercado es la de 11.7. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 12 o requiere 12 electrovolts para ser visto. Entonces, todo el tiempo estaría a su máxima capacidad porque vería todo el oxígeno que hay presente. Entonces, por eso no pueden desarrollar una lámpara con mayor intensidad. Y esa es solamente para compuestos muy específicos, o sea, muy tóxicos y que requieran o que tengan un potencial de ionización muy alto. De ahí en fuera, la más convencional es 10.6 electrovolts.
Vamos a tocar en otro slide el set de fotonización para que tengan un poquito más de información. ¿Sí? Y el otro IP que vimos hace un momento, el IP es un acrónimo de índice de protección y es la medición de la protección que un equipo puede tener contra, o que debe tener más bien, contra la introducción de objetos sólidos como polvo, arena, suciedad, etcétera, y líquidos. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en los diferentes números en cada dígito. El primer dígito es protección contra polvos y el segundo dígito es protección contra humedad. Si un equipo tiene un índice de protección, por ejemplo, el 6.5, tiene la máxima protección, no entran ni partículas de polvo de menos de una micra al equipo, ¿sí? Entonces, la máxima protección contra polvos. Y aquí está, que cada número significa un tamaño de objeto sólido. Por ejemplo, el 1 es una protección contra, por ejemplo, la introducción de una mano, o sea, es un espacio muy amplio. El número 2 es la introducción solamente de un dedo, o sea, partículas de 12.5 milímetros, ¿sí? El número 3 es 2.5 milímetros. El número 4 es solamente 1 milímetro. Y ya el número 5 es ciertas partículas arriba de una micra. El número 6 es totalmente sellado contra polvos en el dígito 1. Y en el dígito 2, la máxima protección actualmente es el 8. El 8 significa que el equipo puede resistir caer a una profundidad de 1,5 metros, pero por espacio de 15 minutos solamente, de manera accidental. O sea, porque después de 15 minutos, la tensión superficial del agua, el peso del agua que ejerce sobre el equipo, va a vencer los filtros que el equipo tenga para evitar la entrada de polvo, agua o humedad. ¿Sí? Entonces, esa es la máxima protección. Y hay diferentes niveles de protección. El uno es gotas de lluvia, pues cuando está lloviendo muy fuerte. El 2 es cuando la lluvia está inclinada, o sea, bien inclinada. El 3 ya es un chorro de agua en dirección 180 grados. El 4 es chorros en todas direcciones. Y el 5 son jets, o sea, como los que emiten, por ejemplo, un hidrante, ¿sí? Ya el 6 ya puede resistir inclusive una caída en un pequeño charco de agua y que lo recojan inmediatamente. Ahí no pasa esa humedad al equipo. El 7 solamente permite 30 centímetros de profundidad y no más de 30 minutos sumergido. Se supone que es para cuestiones accidentales, no para trabajar con el equipo dentro del agua, ¿no? El equipo solamente puede medir gases. Si hay un líquido, ya no lo mide. Va a poder medir la evaporación de ese líquido, pero cuando está en forma líquida no lo lee. Ahora, una observación. Si el equipo tiene bomba de succión, la bomba va a sellar la entrada de líquido al equipo, pero aún así hay filtros encima de los sensores. Entonces, esos filtros encima de los sensores son los que pueden vencerse por la tensión superficial del agua si cae a una profundidad superior al 1,5 metros y si está por más de 15 minutos sumergido. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a ver la diferencia y equivalencia entre por ciento, volumen y partes por millón.
Las concentraciones de gases se pueden medir en por ciento volumen o en partes por millón. Este es todo el volumen. Ese cubo que ustedes ven es un 100% del volumen. Eso es todo lo que ocupa, en este caso, nuestro ejemplo. Un 1% volumen equivale a 10,000 partes por millón. Por lo tanto, en un espacio, acuérdense que los gases ocupan el espacio que se les deje. 1 metro cúbico, 10 metros cúbicos, 1 centímetro cúbico, el volumen del sitio donde estén trabajando. Entonces, el 100% volumen equivale a 1,000,000 de partes por millón. Un sensor de LEL les puede ver el 1% LEL, no 1% volumen. Hay sensores de explosividad que pueden medir volumen, de 1% volumen a 100% volumen, que son comúnmente utilizados en medición de fugas, no tanto de áreas laborales, ¿sí? Porque ya es demasiado gas en casi todos los compuestos. Entonces, ese es Eso, equivalente, sí, preguntita que dime, tengo por acá. dime. Entonces, debo tener en cuenta que los inflamables se miden normalmente en por ciento, que LEL. equivalen a cada por ciento a 10,000 partes por millón. Y No, los tóxicos, algunos vienen en ppm, que tengo que verificar siempre que mi los equipo tóxicos todos vienen en partes por millón. Todo. parte por millón. Ujú. Así es. Entonces, inflamable Cuando que yo estés voy a tener en midiendo, por ciento. sí, cuando estés midiendo la toxicidad, cuando estés midiendo la explosividad, tienes que medirlo en por ciento LEL o por ciento volumen, según lo que tú necesites. Si es un área de trabajo, es por ciento LEL, para evitar que lleguen al riesgo de tener, de llegar al límite inferior de explosividad, que es la concentración mínima que se requiere del combustible. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Ok. Vamos a ver algo de tecnología de sensores y luego les muestro el slide sobre el por ciento LEL contra por ciento volumen. ¿Sí? En un equipo multigas, ustedes van a poder tener sensores electroquímicos. Los sensores electroquímicos son para los sensores tóxicos o para el oxígeno y miden en partes por millón los tóxicos, y el oxígeno se mide en por ciento volumen. También pueden tener sensores de LEL, o sea, para medir explosividad. Puede ser el LEL normal, que es el Pelistor o puente de Winston, o puede ser un sensor de explosividad infrarrojo. Los sensores infrarrojos para explosividad tienen ventajas y desventajas. Su ventaja es que ellos pueden medir explosividad aún sin presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque no requieren oxígeno para poder medir esa concentración de explosividad del gas que esté presente. No se envenenan tampoco, no pueden ser envenenados por los silicones como el sensor LEL Pelistor o el sensor tradicional de puente de Winston, ¿sí? Pero son un poco más caros y un poco más delicados en su mantenimiento. También pueden tener un sensor de fotoionización en aquellas electrónicas que tengan la capacidad de tener este tipo de sensores, ¿sí? Pues básicamente esos son los sensores que ustedes pueden colocar en un equipo multigas. Este es un sensor de explosividad. ¿Qué características tiene? Que mide todos los combustibles, incluyendo hidrógeno, en términos de combustibilidad. Requiere algo de oxígeno, mínimo un 10% de oxígeno presente. Si no, no hay combustión, no inicia la combustión. Si hay menos del 10% de oxígeno presente, el triángulo del fuego no se puede cerrar por falta de oxígeno. ¿Sí? Son sensores de bajo precio, pero pueden consumirse altas concentraciones. Normalmente, para poder medir una explosividad o una toxicidad, no requerimos de más de 2 minutos.
en el equipo. Y lo van a ver en otro slide también. O sea, no debemos dejar que los equipos estén por más de 2 minutos con la concentración al 100%. Digamos, vamos a un área y empieza a haber explosividad y vemos que el equipo llegó al 100% LEL y seguimos con él ahí. ¿Qué va a pasar? Se va a fundir el filamento del sensor del LEL y va a dejar de funcionar. O sea, lo van a tronar. Entonces, lo más, y la idea, la regla de explosividades en todas las empresas o en la mayoría de las empresas es, si hay un 1% LEL, hay que parar los trabajos, buscar la fuente de emisión, arreglarla y después continuar con el trabajo, porque el gas se desplaza muy rápidamente. Sí. Jesús, una pregunta, me hace por acá, vida útil Ujú. de un sensor de este tipo. O sea, si yo tengo mi medidor de gases, Ujú. ¿en cuánto tiempo yo sé que aunque el equipo esté bueno, el sensor ya puede fallar? Vida útil promedio. Normalmente va de 4 a 5 años la vida útil. Si tú le das un buen mantenimiento, o sea, si lo calibras periódicamente y evitas que se envenene, era el tema siguiente, que está sujeto a envenenarse con compuestos como siliconas, como ácido sulfídrico, o sea, una concentración alta de ácido sulfídrico puede envenenar un sensor de explosividad, compuestos clorinados y ácidos, ¿sí? Entonces, si no hay ¿Cuándo? envenenamiento y es un uso normal del equipo, su vida útil va entre 4 y 5 años. La garantía de los Dijiste, fabricantes generalmente es 2 años. pero dijiste que calibrarlo, nosotros normalmente, como el prevencionista promedio, calibra el equipo una vez al año, máximo Wow. 6 meses. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda que el sensor vea gas? Desafortunadamente, esta es una mala enseñanza de algunos de los fabricantes de gas, de los vendedores de fabricantes de gas, de Si detectores puedes de gas. repetir, por favor, cada qué tiempo. Claro, claro. Esa calibración anual o cada 6 meses es lo que exige la autoridad, que haya un certificado de calibración para saber que el equipo todavía está en buenas condiciones. Pero hay los diferentes, existen estas pruebas para los equipos detectores de gas. Calibración en aire fresco o cero. Esto es no se requiere de ningún gas, se requiere aire limpio. Si no hay aire limpio en la empresa, hay que comprar una botella de aire cero para poner en cero todos los sensores. El sensor de oxígeno se queda en 20.9, los sensores de tóxicos y explosividad y vapores orgánicos se deben de quedar en cero. Quiere decir que no hay un contaminante. ¿Sí? Y esto Sony, nada más es... perdón, Jesús, para aclarar Sí. lo que preguntaba Sony, por ejemplo, aquí en Uh-huh. Barrick, República Uh-huh. Dominicana, que usa muchos sensores de SO2 y de Uh-huh. cianuro, hay estaciones de calibración que el operador en la mañana, cuando toma su monitor para irse al área de trabajo, hace Uh-huh. lo pone, lo coloca en la unidad de calibración. El sensor de calibración le dice si necesita calibración o si pasa el chequeo. Si pasó, solamente toma su monitor, se va a su área de trabajo, y si no, la misma estación con botella del líquido para que es Lo vea. el sensor, lo calibra y Uh-huh. ya está listo para llevárselo a la área de trabajo. Sí, efectivamente, ese es el otro punto de verificación. Cuando ya tenemos el cero, pero yo no usé ese equipo el día de ayer, ¿sí? No sé en qué condiciones están. Lo menos que puedo hacer en protección mía es verificar que los Una sensores pregunta, por favor. Sí. Una Por, pregunta. por favor, en mute, le agradeceré a las personas que van a hablar que levanten la mano para hacer las pausas correspondientes, porque algunas veces hay sonido de fondo. Si alguien quiere hacer un comentario o preguntar, me levanta la manito en reacciones, como yo haré ahora, para que no, me dé una marca y así da la participación. Adelante. Si me pregunta a qué distancia podemos poner el sensor de gas, ¿A qué distancia qué, perdón? podemos colocar los sensores de gas.
de altura. Ah, ok, es un tema que vamos a tratar más adelante. Vamos a enfocarnos en esto y posteriormente le contesto esa pregunta. Veremos Pero más adelante. generalmente un sensor por difusión eh, nada más puede abarcar 1 metro a la redonda. No más. Si la corriente de aire no lleva el gas hacia donde está el detector ni cuenta se va a dar. ¿Sí? Por eso hay equipos con bomba para poder direccionar la toma de muestra. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante con un poco más de detalle. Sí. Jesús, nada más para Dime. comentar a los compañeros, Ujú. porque un tema que muchas personas no manejan, una cosa es la calibración, otra el ajuste. Normalmente un medidor de gas Sí. debe ver un gas periódicamente, casi Ujú. nunca lees el manual del fabricante y los fabricantes Ujú. recomiendan que periódicamente, una vez a la semana o lo más frecuente posible, le pongamos gas solo para verificar que el medidor está detectando el gas adecuadamente. Eso de manera coloquial le podemos llamar ajuste, para no confundir el término con la Ujú. calibración que se requiere periódica del equipo. Sí. Aunque se hagan los mismos procesos. Se Sí, hacen dos. sí, es lo que estaba explicando. Primero, calibración en aire fresco, o cero, o calibración cero. Viene la verificación. ¿Qué es la verificación? Es que con mi equipo en modo normal de operación, yo le aplique gas de concentración conocida para ver si efectivamente los sensores de mi equipo están midiendo correctamente. Si yo le aplico 10 partes por millón al sensor de H2S, al sensor de H2S, y el sensor de H2S me mide 13 o me mide 7, pues no está midiendo correctamente. ¿Qué tengo que hacer? Calibrarlo. Si me da 9, si me da 11, la tolerancia en una verificación es del 10 al 15%. Entonces, está midiendo realmente linealmente, puede usarlo. Pero si pasa de ese porcentaje de tolerancia, no hay otra más que calibrar el equipo. Lo que decía el compañero de Barrick, si no pasa, la estación lo calibra. Primero lo verifica y luego lo calibra. Y es más, si la verificación no pasa, automáticamente se va a calibración. Cuando tú tienes estaciones de calibración, eso es lo que hacen las estaciones de calibración. Si tú les das la instrucción, si no les das la instrucción, pues simplemente te va a reportar falla en la verificación. Lo que tú mencionabas acerca de que los sensores deben de ver gas periódicamente, esto es muy cierto, sobre todo en en los sensores llamados exóticos. Sensores exóticos, tú mencionaste al principio uno, óxido de etileno, ácido cianhídrico, dióxido de azufre, cloro, amoníaco, son gases que normalmente no están presentes. Entonces, el usuario del equipo dice, es que siempre me ha marcado cero, siempre me ha marcado cero. Y cuando quiere calibrar esos equipos, tiene que gastar mucho más gas en la calibración porque el sensor está en modo de dormir, en sleeping mode. Como que se pegan. Entonces necesitas empezar a aplicarle gas. La primera calibración no la va a pasar. ¿Por qué? Porque apenas se está despertando ese sensor. Eso sí es importante. Y hay que leer, efectivamente, como tú bien mencionaste, el manual del fabricante, porque ahí están todos esos trucos. Sensores que son exóticos y que hay que pasarles gas al menos una vez al mes o cada semana, según sea la aplicación de nuestra empresa. ¿Sí? Pero la generalidad es en gases tóxicos exóticos, como los que acabo de mencionar, los sensores deben aplicarle gas al equipo, los usuarios deben de aplicarle gas al equipo al menos una vez al mes para que el sensor se mantenga despierto en todo momento. ¿Sí? Eso implica que entonces para usos periódicos yo debería tener mi botella de gas para presentarle el gas.
periódicamente. Es muy recomendable. Inclusive hay marcas que, por ejemplo, si tú pides un equipo con sensor de cloro, no te lo venden si no compras la botella de cloro. Y yo creo que esa es una muy buena práctica, porque normalmente no tienen el centro de servicio en la empresa. A veces no tienen ni técnicos en la empresa. Lo mandan a calibrar pero si surge una emergencia en planta, ¿cómo van a poder ellos estar seguros que el equipo está midiendo correctamente? Entonces sí es muy sano, sobre todo si utilizan cualquiera de esos sensores que acabamos de mencionar. Si estamos hablando del EL, H2S, oxígeno, monóxido de carbono, que son comúnmente o que están comúnmente presentes en las industrias, no es tan mandatorio, tan esencial, pero los gases tóxicos sí es muy recomendable que tengan su gas en planta. Para hacer verificaciones, si no quieren calibrar, está bien, pero para verificar que el sensor está midiendo correctamente. Ahora viene la calibración periódica. La calibración periódica, lo único que pide la ley y OSHA es que la persona que haga la calibración tenga un gas vigente que no se haya expirado y que sepa cómo colocar el equipo en modo de calibración. Porque cuando ustedes ponen el equipo en modo de calibración, el equipo está aprendiendo, ¿verdad? Entonces él hace el recorrido de la calibración y al final dice pasó, pasó, pasó o falló. Si algún sensor falla, dice falló. Hay que intentar una segunda calibración, pero si no se ajusta, ese equipo tiene que ir con el técnico, porque no sabemos si la falla proviene del sensor o proviene de la electrónica. ¿Sí? Cuando el sensor cuando el equipo está en buenas condiciones, al igual que los sensores, las calibraciones periódicas pasan. Y lo único que pasó fue un ajuste en el equipo, pero el ajuste es electrónico. El técnico no le tiene que meter la mano, es automático. ¿Sí? Por eso ahí solamente se requiere, no requiere ser un técnico especializado, solamente se requiere que el gas esté vigente y que sepan cómo ponerlo en modo de calibración. Y finalmente viene la calibración certificada, que esa es la que exige la ley una vez al año. En algunos países la exigen cada 6 meses. ¿Perdón? Una pregunta. Sí. Adelante. A mí me gustaría saber cuál es la forma ideal para uno poder calibrar los medidores. Ok. O sea, cada marca tiene una mecánica y viene en el manual. Ya les dice cuánto tiempo debe de pasar el gas y qué flujo debe tener el regulador para que pueda ser calibrado el equipo. Normalmente va de entre 1 minuto a 2 minutos con los sensores normales. Los sensores exóticos, el fabricante de ese equipo debe de darles una tabla o debe de venir la tabla en el mismo manual de cuánto tiempo requieren pasarle gas para que el sensor pueda calibrarse. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un sensor de ácido cianhídrico generalmente tarda 270 segundos. ¿Sí? Entonces son 3 minutos y fracción. ¿Sí? El de amoníaco tarda 2 minutos. Entonces esa tabla, cada fabricante debe tenerla incluida en su manual de operaciones. ¿Sí? Lee el O2, H2S, SO, 1 minuto. Y algunos fabricantes recomiendan 1 litro por minuto de flujo en el gas. Otros, como nosotros recomendamos 1.3 litros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que nuestros sensores calibran más rápido y ustedes van a utilizar menos gas cada vez que calibren. ¿Sí? Y vienen los reguladores
de presión-demanda. Esos son para los equipos con bomba. Ahí ustedes no tienen que abrir la válvula, sino que cuando conectan el cilindro de gas, el regulador con el cilindro de gas y el equipo, la bomba del equipo succiona la cantidad necesaria de gas para poder ser calibrado. Permiso, Jesús. Sí. No te escuchas muy bien. Ok, correcto. Ahora sí. Ok, correcto. Sí, decía que los equipos con bomba es prudente tener un regulador presión-demanda. ¿Por qué? Porque succiona nada más la cantidad de gas que necesita el equipo. No hay desperdicio de gas. De otra manera, hay que abrir o preabrir el regulador, o sea, la válvula del regulador, antes de conectar al equipo, porque si no la abrimos antes, en cuanto conectemos la tubería con el equipo, la bomba se va a bloquear, porque está haciendo su trabajo de protección, de evitar que entre al equipo un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, en los casos donde utilicen regulador manual, antes de ponerlo o conectarlo a un equipo con bomba, hay que abrir o preabrir la válvula para que haya un poco de flujo de gas y luego ya conectar, para evitar que la bomba se bloquee. Y luego el proceso de desbloqueo de bomba y desperdicio de gas. Pero bueno, seguimos. Este es un sensor de hidrocarburos o un sensor infrarrojo. Aquí, para los hidrocarburos, mide hidrocarburos por la absorción de luz específica, pero el sensor del infrarrojo no puede medir hidrógeno, no tiene esa capacidad. Como les había mencionado previamente, no necesita presencia de oxígeno, es un poco más costoso, pero dura más tiempo. No tiene envenenamientos catalíticos como los que mencionamos hace un momento, como H2S, siliconas y desengrasantes, ¿sí? Entonces, este sensor es el sensor LED infrarrojo. Ya hablamos del fotoionizador, ya hablamos que este fotoionizador tiene una lámpara dentro del sensor. El gas o los vapores orgánicos que hacemos pasar por el instrumento pasan por el haz de luz ultravioleta y salen como entraron. O sea, este sensor no es destructivo. Los gases salen como entraron, no hay modificación. Simplemente cuando pasan por el haz de luz son ionizados y después los deja ir sin ninguna modificación. En el caso de los sensores de LED, la muestra se quema. Ya cuando sale del equipo ya no hay metano o propano o butano. Ya hay una mezcla de gases, ¿sí? En el caso del sensor del LED infrarrojo, ahí sí, como entra, sale. ¿Por qué? Porque se ve nada más la longitud de onda del gas. No es destructiva tampoco en el infrarrojo, ¿sí? Entonces, este es el fotoionizador. La velocidad de respuesta es de menos de 3 segundos. Es muy rápido porque es lumínico, no hay una reacción, sino simplemente una ionización. Y sirve para los compuestos orgánicos volátiles principalmente. Este es un sensor de oxígeno sin plomo, ¿sí? La característica de este sensor es que su tiempo de vida es extendida debido a que no hay consumo del electrodo. ¿Por qué? Porque el oxígeno entra por este capilar, ¿sí? Pasa por este amplificador de voltaje, se genera la corriente y se miden el % volumen del oxígeno y el excedente sale, ¿sí? Entonces, la reacción con el electrolito es muy poca, por lo tanto, este sensor fácilmente puede llegar a los 5 años de vida útil. Nuevamente haciendo la hincapié en que deben de mantenerlos, como dice el manual del fabricante, ¿sí? No hay, o la fuga de electrolito en este sensor es prácticamente imposible, es poco probable, porque está muy bien diseñado.
No tiene envenenamiento con plomo para los sitios de trabajo, después se puede desechar tranquilamente. Entonces cumple con una directiva europea que es la ROHS, que restringe ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. Cuando ustedes conectan un sensor de oxígeno libre de plomo en un equipo, tienen que dejar que la electrónica y el sensor se estabilicen, y esto dura aproximadamente 30 minutos, una hora. ¿Qué quiere decir? Que yo no coloco el sensor en el equipo y no lo puedo calibrar inmediatamente, no me lo puedo llevar a trabajar inmediatamente. Tengo que dejarlo de 30 minutos a un minuto, a una hora estabilizándose. ¿Sí? Por eso este trabajo se debe hacer en el laboratorio, no en un área de trabajo. ¿Sí? Es un poco más costoso, pero tiene cuando menos un año más de vida que el sensor de oxígeno tradicional. Este es el sensor de oxígeno tradicional. Todo esto que ven aquí, este electrolito está en una malla de plomo. Cuando el electrolito se va acabando, esta parte de la malla de plomo se solidifica. Y al solidificarse, ¿qué pasa con la carcasa del sensor? Empieza a fracturarse porque la presión es mayor. Entonces, es más común que haya una fuga de electrolito en este tipo de sensores y que dañen las tarjetas electrónicas de los equipos. Recuerden, si hay líquido dentro de una tarjeta, el fabricante generalmente no hace honor a la garantía del equipo. ¿Por qué? Porque hay líquido dentro de la tarjeta, a menos que haya sido originado por un sensor de oxígeno o de algún sensor tóxico que se haya derramado por defecto del sensor. Pero eso ya el laboratorio o el centro de servicio lo determina. Tiene un tiempo de vida limitado debido a la oxidación del ánodo. Estos sensores de oxígeno en cualquier marca escasamente llegan a los 2 años, a los 2 años de vida útil. Y la garantía de esos sensores también es máximo 2 años. ¿Sí? Entonces, ya lo mencioné, es propenso a la fuga de electrolito causado por la oxidación de la lana de plomo y produciendo un gran volumen de óxido de plomo. Puede envenenar a los trabajadores si no lo manejan o lo desechan correctamente. Es un contaminante ambiental. El sensor es de bajo costo, cuesta menos que el sensor de oxígeno libre de plomo, pero creo que sinceramente no vale la pena. Consume también poca energía. También el de libre de plomo consume poca energía. Pero este sí es plug and play, o sea, lo conecto, lo puedo calibrar prácticamente inmediatamente, o lo puedo usar prácticamente inmediato. Y finalmente llegamos a los sensores electroquímicos para gases tóxicos. Estos sensores tienen un tiempo de vida extendido debido a que no hay consumo del electrodo. ¿Perdón? Los micrófonos, señora, los micrófonos, por favor. No es pregunta, Sony. Es conversación. Está bien. Ok. La fuga de electrolito es poco probable. No es necesario estabilizar varios de los sensores tóxicos, a excepción de los que son sensores o gases tóxicos, ¿cómo se llama? Sí, se me fue exóticos, perdón. Cumplen con la norma europea RoHS, o sea, no son contaminantes ambientales. Estos sensores son de bajo costo y amplia disponibilidad, generalmente, sobre todo H2S, CO, SO2 también, los duales H2SCO, H2SSO2 son de amplia disponibilidad. ¿Sí?
Esa es la parte de los sensores. Al principio les pregunté por qué compramos un equipo detector o por qué debemos tener un equipo detector de gas en nuestra empresa. Pues para medir los combustibles y para medir los tóxicos. Vamos a hablar un poquito de los gases combustibles. Ya les había mencionado que hay un límite inferior de explosividad y aquí están algunos ejemplos. El metano. Cuando hay 5% volumen presente. Hombre, fuerte. No hay queja, pero bien. ¿Cómo todo? Bien, adiós la gracia, sí, están todos. Por favor, los micrófonos. Sí, por favor, los micrófonos en mute para que no se crucen las llamadas, como decimos. Ok, decía que el metano, cuando hay 5% volumen de metano, el sensor de explosividad me va a marcar 100% LEL, ¿sí? Si hay menos de 5% volumen, me va a marcar menor porcentaje de LEL. Y ahorita vamos a ver en la gráfica. El pentano o la gasolina te requiere 1.4% volumen de pentano de gasolina para que me marque 100% LEL en mi sensor de explosividad. El propano 2.1, el butano 1.9, el hexano 1.6, 1.2 y así sucesivamente. Fíjense aquí, hay dos compuestos que son tóxicos, pero también son explosivos. Monóxido de carbono requiere de 12.5% volumen de monóxido de carbono para que sea explosivo. Y el amoníaco, el 15% de volumen de amoníaco, aparte de ser muy tóxico, también es explosivo. Hay tablas que mencionan el límite inferior y el límite superior de explosividad de esos gases. O sea, están en el manual del fabricante. Deben estar en el manual del fabricante. Y si no, el fabricante debe tener una nota técnica de esos sensores. ¿Sí? Esta es la gráfica que les quería mostrar. Miren aquí, esto es 0% volumen, aquí está 100% volumen. Esto es 0% límite de explosividad, este es el 100% límite de explosividad. ¿Sí? Entonces, se fijan, esta área de 0 al límite inferior de explosividad es demasiado pobre para arder. O sea, no importa si hay chispa, si hay oxígeno, no va a arder. La zona roja es la mezcla explosiva entre el límite inferior y el límite superior. Cuando pasa el combustible del límite superior, la mezcla es demasiado rica para arder. O sea, no hay combustión porque no hay oxígeno, suficiente oxígeno presente. Entonces, esto es lo que les decía, que cuando, por ejemplo, en el metano hay 5% volumen, el sensor de LEL me va a marcar 100% LEL. ¿Qué quiere decir? Que ahí cualquier chispa va a tener consecuencias. ¿Por qué las alarmas de los sensores del LEL están más abajo? Generalmente 5 y 10 o 10 y 20. Porque los gases viajan muy rápidamente y fácilmente ocupan el volumen que se les deje. Por eso es que les mencionaba yo al principio que en la mayoría de las empresas dicen, si hay un 1% LEL presente, paras cualquier chispa, cualquier proceso de soldadura, encuentras la fuga o el punto de emisión, lo solucionas y vuelves a trabajar. También les mencioné que el sensor de LEL, al igual que el sensor de vapores orgánicos, es importante utilizar factores de corrección. ¿Por qué? Porque un sensor de LEL es el mismo para medir explosividad de metano, etano, propano, butano, solventes que causen explosividad. El sensor de LEL lo puede ver, pero tengo que aplicar el factor de corrección. La mayoría de los equipos de nueva generación ya traen los factores de corrección en la memoria del equipo. Nada más hay que decirle al equipo, hay que programar el equipo, que yo te estoy calibrando con este gas, pero cuando vayamos a esta área, yo sé que ahí la presencia no es metano, sino pentano o alcohol etílico.
o acetona. Y entonces el sensor del EL va a considerar que toda la explosividad que hay en ese sitio proviene de ese gas. ¿Sí? Ese es un factor de corrección. Y generalmente, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Si utilizamos un sensor de LED calibrado con metano y no usamos el factor de corrección en presencia de pentano, ¿sí? El sensor me va a marcar menos de lo que hay presente de pentano. ¿Sí? También esos factores de corrección, hay una tabla que nosotros tenemos y podemos proporcionársela. Sony, si alguien te pide esta información, con mucho gusto la compartimos, ¿no? Estos son los factores de corrección de acuerdo al gas con que calibren. Por ejemplo, estos son los gases. Ay, perdón. Disculpe. Estos son los gases que producen explosividad. Este es su límite inferior de explosividad de cada uno. Cuando calibran con butano, estos son los factores de corrección que deben usar según el gas que vayan a medir. Los gases más comunes para calibrar son metano y pentano. Vean la diferencia. Por ejemplo, en metano hay varios compuestos que tengo que aplicar un factor de corrección muy alejado del 1. Por ejemplo, en acetona tengo que usar 1.7, en acetileno 1.3, en benceno 1.9, en butano 1. Fíjense todos los que están arriba de 1 o cercanos al 1. Solamente hay 1, 2, 3, nada más. ¿Sí? En cambio, con pentano, todos están, o la mayoría están abajo del 1, o muy cercanos al 1. Solamente, por ejemplo, hexano, sí es un factor de corrección alto, 1.42, pero vean cómo los demás están muy por debajo. Nonano, 1.84, también es muy alto, ¿sí? 1.26 en tolueno, 1.3 en gileno. O sea, es más manejable calibrar un sensor de LED con pentano, porque siempre voy a estar protegido de otros gases si no sé usar los factores de corrección, señores. Ejemplo, supongamos que calibré con pentano y no le metí el factor de corrección y estoy midiendo acetileno, ¿sí? Cuando el equipo me marque 10% LEL, en realidad van a ser 7% LEL de acetileno, o sea, estoy abajo de la concentración. Entonces estoy protegido. Cuando es como aquí, al revés, hacia arriba, aquí hay un 30% de menor medición si utilizo metano para calibrar ese sensor de LEL en presencia de acetileno, obviamente. Esta tabla de factores de corrección contra gases de calibración también está disponible. Y cada fabricante debe tener este tipo de información. ¿Sí? Vamos a hablar de la parte tóxica, de los gases tóxicos. Para no meterme en gas por gas, esta tabla menciona todos los compuestos tóxicos industriales, en las empresas. Monóxido de carbono, ácido sulfúrico, cloro, óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, amoníaco, ácido cianhídrico, óxido nitroso, dióxido de cloro, ácido clorhídrico, etcétera, etcétera. Aquí está su descripción, los peligros, los que son flamables o no, y cuál es el límite inferior de explosividad, ¿sí? Los que no son flamables, los que no explotan, etcétera, etcétera. O sea, aquí es un compendio de peligros y la clasificación que tienen ante OSHA, ¿sí? Si es tóxico en extremo, si es extremadamente tóxico y oxidante, etcétera, etcétera. Aquí está un compendio de toda la toxicidad de esos gases tóxicos industriales. Límite de exposición. Este es el límite máximo, 50 partes por millón, hablando de monóxido de carbono,
y el IDLH es 1200 partes por millón. Eso es lo mínimo y lo máximo. 20 partes por millón de H2S y el IDLH ya son 100 partes por millón. Y aquí está el STIL y el TWA de todos estos gases. Creo que es una tabla que les puede dar mucha utilidad, puede ser de mucha utilidad para ustedes, al igual que la de los factores de corrección del sensor de LED. El de fotoionización también tiene la tabla que les mostré al principio sobre todos los compuestos que puede medir. Un detector de vapores orgánicos les puede medir cerca de 300 diferentes compuestos orgánicos volátiles, pero bajo el mismo concepto. Ahí el sensor es tan bueno como el operador que lo utiliza. Si un operador no sabe poner factores de corrección o aplicar factores de corrección, en realidad el sensor se vuelve un sensor, digamos, del montón. O sea, no me saca de gran apuro. En cambio, Jesús, sí, dime. preguntan los compañeros de que si Ajá. las principales tablas que hemos mostrado aquí, podemos hacerle un resumen para enviárselas. Que han visto tablas muy interesantes para que podamos enviarle esas tablas. Claro. Un compañero pregunta que si tiene también los datos compuestos del ozono, que no le deje fuera el ozono. ¿Lo tenemos? Sí, lo debo tener. Sí, hay una nota técnica del ozono. La mandamos. Entonces, vamos a hacerle un resumen de las tablas para poder mandar a los grupos de prevención que nos están apoyando en esta charla. Sí, tomas nota, por favor, para que tú y yo intercambiemos información. Claro que sí. Ok, correcto. Entonces, para no hacer más larga la plática, por eso lo resumí en una tabla. Y esta tabla la podemos mandar por separado, no en la misma presentación, o en la misma presentación también. ¿Sí? Ahora pasamos a información general de espacios confinados y monitoreo. ¿Cuáles son las excusas para no monitorear en un espacio confinado? Ay, es que solo estaré por un minuto. No pasa nada. Sobre todo con los contratistas. Pues a veces en menos de un minuto pasa algo. Acabo de calibrar mi equipo hace un mes. No necesito verificarlo. Si no lo usas constantemente, hay que verificar antes de ir a un sitio donde puede haber presencia de ese gas o de esos gases. Ya he trabajado ahí, no hay problema, nunca pasa nada. Pues puede ser que ese día sí pase y entonces puede haber consecuencias fatales. El olfato es el mejor detector que puedas tener. Yo cuando inicié como ingeniero químico, entré en una planta de gas y teníamos cromatógrafos de gases para medir las mezclas del gas que vendíamos, porque lo vendíamos para uso industrial, como un propelente para sacar pinturas, insecticidas, perfumes, de los envases a presión, de los sprays. Entonces, nosotros hacíamos el análisis del gas y cuánto iba de butano y cuánto iba de propano. Y cuando el gas no olía bien porque tenía contaminantes como olefinas o compuestos de azufre. Y yo tenía un chofer que decía, no hombre, mi nariz detecta el olor más pequeño. Le digo, ok, está bien. Y tu nariz te puede decir cuántas partes por millón tiene de ese contaminante. No. Entonces para eso necesitas un equipo detector de gases. Por eso nosotros tenemos equipos detectores de gases y aparte cromatógrafos, porque hay que decirle al cliente cuántas partes por millón o cuánto hay de ese contaminante. Sí, me toma 1 hora llenar el permiso y el trabajo lo hago en 10 minutos. No, mejor entro y salgo rápido y no pasa nada. Acuérdense que para entrar a un espacio confinado deben llenar un permiso. Si no, no puede entrar. Y alguna gente, pues, inclusive desconoce qué es un espacio confinado. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que entrenar a la gente. Antes de meterlos a un espacio confinado hay que capacitarlos, ¿sí? Entonces, las muertes en espacio confinado es una de las principales causas de muerte en la industria.
En un accidente suele haber más de un accidentado. A veces es no nada más el que está adentro, sino que el que está afuera, el vigía, a veces es una reacción humana. Vemos que la persona que está adentro se está convulsionando y instantáneamente tratamos de rescatarlo. Y a veces no tenemos el equipo adecuado puesto con nosotros. Y por eso, normalmente en un accidente puede haber más de uno accidentados. Los trabajos de entrada de espacios confinados suelen ser de 50 a 100% veces más peligrosos que realizar las mismas actividades en una condición normal, o sea, cuando hay suficiente ventilación. El 65% de las muertes relacionadas en un espacio confinado son por riesgos atmosféricos. Y el 60% de las muertes suelen ser rescatistas, no bomberos, rescatistas, que no conocen los efectos de los gases que puede haber presentes en ese espacio confinado y que no traen un equipo detector de gas para poder medir adecuadamente. ¿Sí? Entonces tenemos que planear con tiempo, identificar cuáles son espacios confinados y sus riesgos, cómo usar el equipo adecuado, conocer los deberes de los ingresantes, qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y asegurarse que los empleados estén capacitados en ingresos a espacios confinados. Parece ser que hay una pregunta de Teófilo, Sony. Dígame. Estimado, disculpe, recordar también para Teófilo. aportar, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Le decía, recordar también como prevencionista a no siempre llevarlo de los contratistas y los técnicos, porque como mencionaba el distinguido, el que no sabe en el ambiente en que se encuentra corre riesgo solo por el simple hecho de no conocer a qué se enfrenta. Porque, por ejemplo, el monóxido de carbono no huele, no tiene ningún tipo de olor. Usted no lo detecta con la nariz. Sin embargo, por algo le llaman el asesino silencioso, porque asfixia a la persona. Sí, efectivamente. Acuérdense que todos los gases son más fuertes que el oxígeno. Cualquier presencia de cualquier gas va a desplazar oxígeno. Si entra un 10% de monóxido de carbono a esa zona de trabajo, va a desplazar un 10% de oxígeno. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Efectivamente, esos rescatistas, esas personas, tienen que conocer a qué se están enfrentando para que puedan salir airosos de su misión, ¿verdad? Ok, seguimos. Un 64% de 200 casos estudiados, las actividades se pudieron haber realizado desde afuera del espacio confinado. ¿Qué quiere decir? Que no todas las veces es necesaria la entrada a un espacio confinado. Muchas veces desde fuera, con un equipo con bomba y una sonda, podemos hacer el monitoreo del espacio confinado. ¿Sí? Y cuando ingrese la gente, estar monitoreando continuamente para ver los cambios que pueden ocurrir dentro del espacio confinado. Acuérdense, es un espacio que no tiene una ventilación adecuada. Cuando abrimos la puerta o la entrada, estamos dejando entrar oxígeno. Si hay presencia de gases explosivos, entonces ya incluimos un segundo elemento del triángulo de fuego y cualquier chispa puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces hay que conocer cuáles son nuestros espacios confinados y qué hay dentro de esos espacios confinados. La manera del muestreo remoto en un espacio confinado es cuando muestrear. Antes de la entrada, ya lo vimos hace un momento, que es donde ocurren más accidentes. Antes de reentrar, si un trabajador sale de un espacio confinado,
Antes de que vuelva a entrar, hay que volver a muestrear. Y lo que estaba mencionando hace un momento, continuamente el vigía debe estar continuamente monitoreando el espacio confinado. Así los que estén adentro traigan un monitor personal o un monitor multigases, el vigía debe estar monitoreando, porque si requieren auxilio, solamente se les puede proporcionar desde afuera. La gente de afuera tiene la mente más despejada y tienen los elementos para poder rescatarlos. ¿Dónde muestrear? Bueno, arriba, en medio y abajo. ¿Para qué? Para gases más pesados que el aire, para gases con la misma densidad que el aire y arriba para gases más ligeros. Esta distancia, normalmente si los espacios confinados son muy profundos, las muestras deben hacerse no más de de cada un metro con 20 centímetros. ¿Sí? Digamos, si tiene 10 metros de profundidad el espacio confinado, no nada más está hasta los 10 metros, a los 5 metros y arriba, no, sino que es cada metro con 20 centímetros el muestreo. Sí, Severiano, hay una pregunta ahí, Sony. Buena, compañero, ¿me escuchan? Ujú. Mira, la pregunta mía es, yo estoy viendo esas dos personas que están en esa gráfica y están haciendo un monitoreo de gas, pero veo que ellos no tienen su respirador de gases, porque tú no sabes lo que va a salir de ahí, de esa... Claro, eso es muy buena observación. Efectivamente, el vigía debe estar debidamente equipado. Se supone que trae su arnés, pero, pero no trae un respirador. Y tú no sabes Es una foto con un mal ejemplo. exactamente, porque tú no sabes lo que va a salir de ahí. Si hay un gas tóxico que va a salir de ahí y los vigías fácilmente pueden estar en riesgo. Es correcto. Muchas Es gracias. correcto. Muy buena la apreciación. Agradecemos tu participación. ¿Alguien más, Sony? Sí, yo tengo una, Sí, un tiene aporte. la mano. Adelante. Mira, más de 13 años trabajando con este sistema de medición de gases, puedo decir Ajá. que tenemos que tener en cuenta la marca del equipo de medición de gases que vamos a usar. Te voy a hacer una anécdota cortita. Trabajando en Sudamérica en una refinería, teníamos un producto que generaba SO2 y también tenía una solución con cianurada. Entonces, el monitor de cianuro se activó y creían que era cianuro, pero al final resultó que era gas SO2 y el detector de cianuro detectaba que era cianuro. Luego traímos un monitor marca Drager diferente al que estaban usando y el marca Drager sí nos decía que era SO2. Entonces duramos como 2 horas creyendo que era cianuro, evacuamos toda la solución cianurada y al final con otra marca fue que nos dimos cuenta que era gas SO2. Entonces tenemos que tener en cuenta la marca que usemos, que sea una marca certificada, una marca que sea reconocida para evitar ese tipo de problemas. Una pregunta, ¿ese monitor Drager traía sensor de SO2? Esa era la diferencia. Tocas un tema muy importante, la interferencia química. Todo fabricante debe tener una tabla de interferencias químicas. Hay sensores que no se pueden instalar en el mismo equipo porque sucede lo que tú acabas de comentar. O sea, el sensor de ácido cianhídrico me está marcando cuando no hay posibilidad de presencia de ácido cianhídrico, pero sí hay presencia de SO2 y resulta que el SO2 interfiere con el sensor, o sea, tiene una interferencia química cruzada con el sensor de ácido cianhídrico. Y el problema no es la calidad del sensor, el problema es interferencia química y sucede con todas las marcas. Lo que se Con tiene la que hacer. configuración, sería la configuración. Claro, claro, claro. Y saber qué interferencia tiene un sensor con otro. Tengo la presencia de estos dos gases, ok, tengo que separar los sensores por el equipo para evitar mayor riesgo en esas interferencias. Muy buena observación.
qué bueno que están atentos a lo que estamos mencionando y ustedes con su experiencia nos permiten tocar el tema, porque esto de la detección de gases es muy interesante y podemos pasar 2 horas hablando de ella. Buena participación, gracias. ¿Seguimos? ¿Por qué hay que monitorear de esa manera? Pues porque hay una estratificación y hay mezcla de gases a veces en los espacios confinados. No hay solamente la presencia de un solo gas. Entonces tenemos que asegurarnos que estamos monitoreando correctamente dicho espacio confinado. ¿Sí? Y aquí hay un ejemplo. El metano es menos denso que el aire, por lo tanto, siempre va a estar presente arriba de los espacios confinados. El monóxido de carbono tiene una densidad igual que la del aire prácticamente, entonces está en las partes medios de los espacios confinados. Y el ácido sulfídrico en las partes bajas, porque es más pesado que el aire. Entonces, así hay otros gases que también tienen menos densidad que el aire, igual densidad que el aire y mayor densidad que el aire. ¿Sí? Les mencionaba yo hace un momento que no debemos de mantener un equipo que ya está en alarma por más de 2 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de muestra, mínimo de muestra es 2 minutos. Cuando ustedes utilizan una sonda, deben de agregar 2 segundos por cada 30 centímetros de sonda para permitir que el gas llegue al sensor y pueda medir. ¿Sí? Si ustedes quieren que reaccione igual de rápido que cuando están afuera del espacio confinado y no están utilizando una sonda, eso no va a suceder. Entonces es muy importante considerar esos 2 segundos por cada 30 centímetros de tubería. Ojo, en las tuberías de muestreo hay gases que se absorben en la tubería de poliuretano o en Taigon. Los solventes es muy clásico, los combustibles. Y cuando la manguera se pone amarilla, quiere decir que tienen incrustaciones de gasolina o del gas que normalmente muestrean. ¿Y qué pasa en esos casos? Va a mostrar lecturas aunque no haya presencia. Para ese tipo por ejemplo, los vapores orgánicos se tienen que muestrear con tubería de teflón, que no es porosa, para que no haya acumulación dentro de la tubería. ¿Sí? Entonces hay que asesorarse con quienes venden el equipo para que les diga qué tipo de manguera es la que tienen que utilizar para muestreos a distancia. Es muy importante. Entonces aquí hay un cálculo del tiempo mínimo de muestra con una línea de 3 metros. Entonces son cada 2 segundos por 30 centímetros. Si hay 10 secciones de 30 centímetros, pues es 2 minutos con 20 segundos el tiempo de respuesta de esa muestra en el sensor. Ya vamos a terminar. Opciones de monitores de gases, pues hay los unigases, los libres de mantenimiento, ¿sí? Y los que tienen mantenimiento. Los libres de mantenimiento quiere decir que no hay refacciones, ¿sí? No es que no se requiera más. Si ustedes tienen duda en un equipo unigas libre de mantenimiento o desechable, como dicen algunas gentes, le pueden aplicar gas para verificar si está respondiendo el sensor. Los pueden inclusive calibrar, ¿sí? Pero no hay una refacción. Si el sensor falla, hay que cambiar el equipo completo, ¿sí? La batería falla, sí se puede refaccionar la batería. La electrónica del equipo, no hay refacción de la batería del equipo, de la electrónica del equipo. El broche sí hay refacción. Entonces, broche y batería hay refacción. El resto no hay refacción.
Por eso es libre de mantenimiento. Y el otro, el libre de mantenimiento, si hay sensores de repuesto, si hay, electrónica, si hay baterías también, si hay carcasas para repararlos cuando se dañan, ¿sí? Y en los libres de mantenimiento tenemos, dependiendo de la marca, para 12 meses, para 24 meses o para 36 meses, ¿sí? En nuestro caso tenemos de 24 y 36 meses, ¿sí? Y en el caso del oxígeno, solamente 24 meses, libre de mantenimiento. Con mantenimiento, vean ustedes la gama de sensores que manejamos en este tipo de equipos, ¿sí? Aquí está el óxido de etileno, metilmercaptano, tetraidrotiofeno, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido cianhídrico, hidrógeno, etcétera, etcétera. O sea, hay una buena gama de sensores. Aquí está el ozono también, ¿sí? Hasta ahí los unigases libres de mantenimiento con mantenimiento. Multigases por difusión, donde los sensores son siempre los mismos. LEL, O2, H2S o CO, o en este caso, por ejemplo, LEL, oxígeno, ácido sulfídrico y dióxido de azufre. O LEL, O2, monóxido de carbono y ácido cianhídrico. ¿Por qué esas combinaciones? En este caso, dirigimos este modelo a dos sectores de mercado. Uno, el petrolero, que normalmente miden H2S, o sea, ácido sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre. Y los bomberos o los rescatistas, porque con los nuevos materiales de construcción hay mucha presencia de vapores de ácido cianhídrico cuando está limpiando la zona. Ya no nada más es el monóxido de carbono, entonces es monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Hay refacciones para estos sensores, pero si ustedes compraron un equipo con un sensor Pelistor paralel, posteriormente la electrónica no le reconoce si le quieren instalar un sensor de LED infrarrojo. Lo mismo, si ustedes compran un equipo con sensor de oxígeno galvánico y se dan cuenta que no es lo que esperaban del sensor, no pueden instalarle un sensor libre de plomo, porque la electrónica es chata, no es ¿cómo se llama? Inteligente. Los sensores tampoco son inteligentes, ¿sí? Por eso su precio es mucho menor que otros modelos, ¿sí? Este es un equipo con bomba o sin bomba y vean la cantidad de opciones de sensores. Y aquí sí, los sensores son plug and play, o sea, ustedes agarran el sensor, lo instalan en el espacio y lo pueden mover inclusive de espacio con ciertas restricciones. Por ejemplo, en este equipo hay dos slots para sensores de tipo alta energía, como fotoionizador, como sensor de LED, como infrarrojos, y dos posiciones de baja energía, donde caben todos los sensores tóxicos, pueden jugar con ellos, inclusive los de alta energía pueden manejar un sensor de baja energía. No así los slots de baja energía pueden manejar un sensor de alta. Ahí sí esa es la restricción que hay, ¿sí? Pero los hay con bomba y sin bomba. Hay sensores que requieren o es preferible que el equipo tenga bomba. ¿Por qué? Porque son muy corrosivos. Entonces, para meterlos y sacarlos fácilmente del sensor y de la electrónica del equipo. Por eso hay que seguir las recomendaciones del fabricante. Si el fabricante te dice, necesitas ponerle bomba, hay que ponerle bomba. Por ejemplo, el sensor de amoníaco. En un equipo multigas, de preferencia, tiene que ser con bomba para que no la electrónica y el mismo sensor no se dañen porque no pudieron sacar la muestra. Con la bomba después de haber visto la presencia del amoníaco va a seguir pasando aire fresco sobre el sensor y lo va a limpiar. Los que no tienen bomba ahí se quedan. Mientras no haya una corriente de aire que
que lo saque, se van acumulando y llega el momento en que el sensor no llega ni al tiempo ni al término de su vida útil. Por eso. Y finalmente los equipos de fotoionización, o sea, para vapores orgánicos. El equipo anterior también tiene sensor de vapores orgánicos. O sea, este es un multigas, inclusive con vapores orgánicos. Puede tener 5 o 6 lecturas en pantalla porque tiene tenemos sensores duales. O sea, que un sensor puede medir 2 compuestos en el mismo sensor, pero deben ser compuestos afines. Y para vapores orgánicos específicos, pues tenemos en rango de 0.1 a 5,000 partes por millón, a 15,000 partes por millón, específico para benceno, donde hay un filtro antes de que entre la muestra a la electrónica del equipo y a la lámpara de fotoionización que vimos hace un momento. ¿Sí? Esto nada más es información. ¿Dónde se necesitan detectores de gas? En la industria de la agricultura, la aviación, la química, construcción, bomberos, procesamiento de alimentos, minería, astilleros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Les voy a presentar una tabla donde están los tipos de industria y qué gases son más frecuentes de encontrar en esa industria. Esta es una guía que yo considero que es muy útil tanto para los jefes de seguridad como para la gente que vende equipos detectores de gas, para que sepa qué promover, qué decirle al cliente, mira, ok, tú estás en esta industria de la construcción, bueno, hay gases combustibles, hay deficiencia de oxígeno, porque cada metro de profundidad en una zanja baja la concentración presente de oxígeno. ¿Sí? Se empieza a volver un espacio confinado. Monóxido de carbono por todas las máquinas de combustión interna que hay alrededor de una construcción. Ácido sulfídrico por la descomposición de material orgánico. A veces encuentran un drenaje y ahí hay presencia de ácido sulfídrico. ¿Sí? Óxido nitroso también puede estar presente en la construcción, dependiendo del tipo de construcción, igual que el dióxido de nitrógeno. Entonces, creo que esta tabla puede ser de mucha utilidad para ustedes. Y finalmente, algo muy importante, el mantenimiento del detector. Ya dijimos, calibración en cero. ¿Qué establece la calibración en cero? Una referencia de aire fresco nada más. No necesitamos ni gas, ni un técnico certificado o entrenado. ¿Sí? Verificación. ¿Qué verifica? Que los sensores y las alarmas funcionan correctamente y linealmente. ¿Con qué frecuencia? Normalmente los fabricantes recomiendan que antes de cada día de uso. En América Latina esto no va a suceder o esto no sucede. ¿Por qué? Porque no tienen gas en sus empresas. Entonces, sugerimos que cuando menos cada tercer día, cuando tengan dudas en las mediciones, que cada tercer día le hagan una verificación a esos sensores que de repente comienzan a dar lecturas anormales, ¿sí? La mejor manera de poder saber si el equipo está funcionando bien es una verificación o hasta una calibración. A veces me he encontrado con gente que ya tiene otra marca y llego con mi marca y el mío marca y el de ellos no marca. Y me dicen, ya ves, el mío es el bueno. No, no necesariamente. Trae una botella de gas y apliquémosle al tuyo y apliquémosle al mío. El que esté más cercano de la concentración que le metimos al equipo, ese es el bueno. Ese es el que está en mejores condiciones. Porque no siempre cero es bueno. Cuando es por falla del sensor o de la electrónica del equipo. La calibración, ¿qué ajusta? Pues la precisión de lectura del sensor, o sea, vuelve a los sensores
no es que los vuelva nuevos, sino que simple y sencillamente actualiza la electrónica del equipo. El sensor se va haciendo viejo, por lo tanto su respuesta es más lenta. ¿Cómo podemos hacer que la electrónica reconozca que a pesar de que la respuesta es más lenta, sigue siendo la misma concentración? Pues a través de una calibración. Porque acuérdense que el gas de calibración es un patrón, es un gas patrón. Sí, Sony. Sí, cabe destacar para aportar en lo que usted decía que los monitores te dan diferentes alarmas. Una alarma baja, una media alta y una high. Así te da espacio para tú abandonar la zona que está, que está contaminada por ese gas. Sí, inclusive normalmente se dice alarma alta, alarma baja y overrange, o sea, fuera de rango. Ya excedí, es la lectura máxima que mi sensor puede medir. ¿Sí? Tanto en sensores de explosividad como en sensores tóxicos debe de haber esas 3 alarmas, baja, alta y overrange. Y en el caso de los tags, sí. Hay un comentario a los compañeros. Esas alarmas se pueden personalizar. Obviamente siempre vamos a seguir las regulaciones establecidas, pero en algunos casos, si uno necesita personalizarla para tener un ambiente más seguro, se puede perfectamente, un proceso muy sencillo de hacer. Así es. Y generalmente puede ser a través del software o manualmente. Sí, generalmente es a través del software para algunas alarmas, para evitar que se cambie muy fácilmente campo. Pero sí se pueden personalizar según el tipo de industria y el país. Hay países que tienen, regulaciones más estrictas. ¿Qué determina la calibración? La reserva del span. ¿Qué es la reserva del span? La reserva del span es qué tanto le queda de vida útil a mi sensor. Hay un método en los equipos que es el método diagnóstico. Solamente los técnicos saben cómo accesar a él. Y en base a ese span, ellos dicen, ok, este sensor va a la mitad de su vida útil. A este ya le queda un cuarto de vida útil. Hay que empezarle a decir al cliente que vaya pensando en cambiar ese sensor. ¿Sí? Si es que todavía tiene la necesidad de usarlo. Entonces, determina la reserva del span después de haber hecho una calibración. La frecuencia, todos los fabricantes en el manual decimos cada 30 días, no decimos cada 365 días, ni cada 180 días, 30 días. ¿Por qué? Porque todos los sensores tienen una tendencia a bajar de su linealidad mensual y esto se los puede proporcionar el fabricante de la marca que estén usando. ¿Sí? Hay fichas técnicas sobre los sensores. Entonces ahí les dice, sensor de LED baja un 2% mensual. Sensor de H2S baja un 3% o 10 partes por millón o 3 partes por millón. Pero les da esa información específica. Entonces, por eso, como fabricantes recomendamos cada 30 días. Hay gente que me ha dicho, oye, yo lo utilizo pues solamente una vez al mes. ¿A poco lo tengo que calibrar cada 30 días? Pues mira, mínimo, antes de volverlo a usar, tienes que verificarlo. Si tus sensores se están marcando linealmente, están bien, pues no necesitas calibrarlo. Pero a lo mejor en esos 30 días, pues los sensores se desajustaron o la electrónica se desajustó. Yo no confiaría, por ejemplo, en un auto, tenerlo ahí un mes parado ahí en la cochera y simplemente, ok, encendió, me puedo ir tranquilamente de viaje. Tengo que medir pues, la presión de las llantas, si tiene combustible, si tiene aceite, etcétera, etcétera. Eso es la calibración, verificar que tu equipo esté en condiciones de proteger realmente a tu trabajador y de proteger realmente tus instalaciones. ¿Sí? La calibración, ¿cómo se llama? Certificada. ¿Esa qué ajusta? Pues ese ajusta la precisión de lectura del sensor y la electrónica. Por eso la diferencia.
Ahí el técnico sí tiene que ser un técnico capacitado. Tiene que revisar no nada más los sensores, sino también la electrónica. Había una mano levantada, Sony. Hugo Matos, por favor. Sí, bueno, estaba esperando para el último, pero gracias. Tengo la inquietud, cuando tengo diferentes, yo trabajo en la industria del plástico, por cierto, me la incluye para la próxima charla, en la tabla ahí, y tengo varios gases diferentes, tengo ozono, tengo gases explosivos, y tengo solventes. monóxido de carbono, solventes. Entonces, primero, ¿cuál sería mi medidor ideal y qué procedimiento tengo que, cuando voy a medir de un gas a otro o voy a tomar una medición de un área a otro, qué precauciones debo tomar para que el sensor trabaje adecuadamente? Ok, ¿usted tiene algún estudio de viabilidad en su empresa? O sea, ¿le han hecho un estudio para decirle, mire, usted tiene ozono, usted tiene monóxido de carbono, usted tiene gases activos, o No, simplemente son los que yo he porque... podido identificar hasta ahora, pero no con un estudio por alguien especializado. Ok, perfecto. Ok, bueno, en base a lo que usted ha podido detectar, se puede configurar un equipo con esa relación de sensores. Si hay algún sensor que interfiera con el otro, le vamos a sugerir que utilice dos equipos diferentes. O sea, uno en cierta zona y otro en la otra zona, para que no le cause esa lectura errónea cuando no hay presencia de ese gas. ¿Sí? Pero normalmente, digamos, el más estándar que yo podría recomendar para una empresa de plásticos es vapores orgánicos por los solventes, explosividad, oxígeno y probablemente si usted ya tiene identificado ozono, pues ozono. Y monóxido de carbono por las máquinas de combustión interna, digamos lo más estándar posible. Pero podemos hacerle una visita, ¿no, Sonic? Y platicar con él acerca de qué configuración de sensores podemos ofrecerle. Claro, para los compañeros, para que vayan teniendo conocimiento, este Trin es centro de servicio autorizado de la marca Ok, Empower, es cierto. donde soporte, calibración, ajustes, reparaciones, las hacemos localmente, lo cual no tenemos que enviar equipos fuera del país para esperar una respuesta. Podemos dar una respuesta rápida localmente y también, señores, en caso tenemos equipo para alquiler por si tienen una emergencia rápido o una situación y necesitan todo lo que es para espacio confinado y medición de gases. Tenemos equipo, claro, los tradicionales en stock que usted puede ir utilizando mientras se le da mantenimiento a su equipo o para situación de emergencia. Claro, Hugo, podemos darte apoyo. Correcto. Tenemos al señor Severiano con una pregunta. Sí, no una pregunta, es más o menos un aporte. Con el compañero que me antecedió, Con Hugo, sí. con Hugo. Y es que lo primero que debemos hacer en un lugar donde hay muchos gases, tanto tóxicos como explosivos, etcétera, etcétera, es hacer un análisis de riesgo. El análisis de riesgo con una persona experta que conozca bien de eso. Correcto. Una persona que conozca bien, una persona que sea certificada o entrenada en ese caso, porque nosotros como prevencionistas generalmente no manejamos manejamos lo que son esos términos y mediciones, pero una persona que sepa y que pueda detectar en nosotros con el análisis de riesgo cuáles son los principales gases que tenemos y que puede poner en riesgo a la persona principalmente y a nuestra planta y a nuestros vecinos que están a nuestros alrededores, lo ideal es que se haga un análisis de riesgo y tener eso claro, bien claro, para poder nosotros hacer la detección a tiempo. Muchas gracias. Sí, sí, para hacerle precisamente un traje a la medida de sus necesidades. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Qué determina? Pues determina la reserva del SPAN, que la electrónica está en condiciones normales de trabajo por otro año bajo uso y operación normal.
Eso es lo que hace una calibración certificada. No nada más es pasarle gas, es revisar la electrónica y ver que efectivamente la electrónica todavía está en condiciones normales de trabajo y no hay ningún problema. Que la reserva del span de cada sensor va a durar otro año en condiciones bajo uso y operación normal. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia? Pues según lo solicite la autoridad local o del país, o al menos una vez al año. Eso es para una calibración certificada. Y esa sí tiene que ser hecha por un centro de servicio autorizado, por el fabricante o por un laboratorio local que esté certificado ante la autoridad local de que ellos pueden hacer ese tipo de trabajos. Porque tienen que extender un certificado de calibración donde ellos se responsabilizan que efectivamente checaron sensores y electrónica. ¿Sí? Las 4 etapas de operación, una vez que encendemos un equipo, es encender el equipo, hacer el cero, la calibración en cero, de preferencia hacer la prueba funcional o la prueba de verificación y borrar los picos, porque si no se queda ahí el pico. Entonces, es una pantalla que todos los equipos multigas tienen. El pico es la concentración máxima que detecta el sensor desde que uno lo encendió hasta el momento que uno lo consulta. Entonces, cuando cambiamos de área, es prudente, cuando ya entramos a las áreas de trabajo, es prudente que no tenga ningún residuo de una lectura anterior, de un pico. Entonces, borrarlo y ya proceder a trabajar en esa área. Si nos cambiamos de área, nuevamente revisar nuestra pantalla de picos y si hay algunas lecturas, borrarlos. ¿Sí? Y pues hasta ahí el material que preparé para ustedes. Lamento que haya sido tan largo, pero la verdad es que, como les decía hace un momento, la detección de gases tiene muchas cosas que mencionar y algunos de ustedes aportaron temas muy importantes. Y les agradezco su participación. Jesús, muchísimas gracias por esta charla. Como tú mencionabas, el tema es bastante extenso. Lo que vamos a hacer, chicos, número 1, sabemos que hay algunos temas que no se tocaron. Si les interesa que toquemos otro tema relacionado a la medición de gases, en el post que tenemos en Safety Stream, que se publicó hace 6 días, donde está la imagen de promoción de este entrenamiento, escríbanos en los comentarios qué tema o qué aspecto les gustaría que armáramos otra charla. Como Safety Stream, sí, y nosotros dedicamos tenemos, específicamente a ese tema, claro, a ese tema. claro, nosotros como Safety Stream tenemos disponibles los entrenamientos para lo que es ya manejos más específicos, entrenamientos mucho más largos. Esto es una charla. Y como mencionaba Sonia al principio, somos centro autorizado de M-Power, lo que nos permite no solamente gestionar la venta, ya sea a través de Safety Stream o de Mercon, nuestra empresa asociada, sino también gestionar todo lo que son los servicios de reparación, calibración y evaluación de los equipos de M-Power. Muchísimas gracias, Jesús. Los que quieran alguna información adicional me pueden escribir directo, Jacqueline Cuadros, por el chat del grupo de Sodoprela, y también, como les mencionaba, en la cuenta de Instagram, @SafetyStream, pues cualquier tema relacionado a esto de monitores de gases lo pueden escribir en los comentarios del post promocional. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto saludarlos y gracias a todos los participantes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Hasta luego. excelente. Igual, excelente ponencia. Chao, chao. Excelente, feliz tarde, buen provecho para todos. Igualmente, hasta luego. Gracias, Sony, excelente. Gracias por Sodoprela siempre estando entrenando. Gracias.
Eso estuvo a otro nivel. ¿Cuándo Pues bueno. viene el Congreso este año, Sony? No, el Congreso, por un tema de coordinación, lo vamos a para el año que viene. Tenemos un simposio este año, pero el año que viene sí tenemos Congreso. Lo vamos a hacer cada 2 años para no chocar con el de Idopril. Ah, ok. ¿Y Copaldón viene por ahí también? Sí, no, Copaldón siempre viene en septiembre, agosto. Siempre viene. Está bien. Apoyen todas las actividades de seguridad, señores, que si después no hacen es porque nunca la apoyamos. Así que apoyemos todas. Gracias, Sony. Gracias. Chao.